En este video, por motivos de derechos de imagen y políticas de privacidad, todas las fotos serán modificadas de las originales. En la despedida del video podréis ver las fotos originales de Ed y Lorraine Warren. Si te apasionan los misterios, la historia y las profecías, este es tu canal. Suscríbete a Archivo Perdido, activa la campana y acompáñanos en cada enigma que el mundo intenta esconder. Lo que el tiempo ocultó, nosotros lo revelamos. Cada sombra guarda una historia. La oscuridad siempre ha ejercido una atracción inexplicable sobre la humanidad. Desde tiempos ancestrales, los pueblos han contado historias de espíritus que regresan de la tumba, de casas embrujadas donde los ecos del pasado aún susurran en las paredes, y de presencias invisibles que acechan en la penumbra. El miedo a lo desconocido ha acompañado al ser humano desde la antigüedad, pero también lo ha hecho la fascinación. Ese deseo irrefrenable de adentrarse en lo prohibido, de levantar el velo de los misterios que yacen más allá de nuestra comprensión. En medio del siglo XX, en una época marcada por la fe católica, la expansión de la cultura popular y el despertar de nuevos movimientos espirituales, dos personas se convirtieron en un símbolo del enfrentamiento entre lo visible y lo invisible. Sus nombres resonarían en periódicos, libros, programas de televisión y más tarde, en películas que harían temblar a millones en todo el mundo. Hablo, por supuesto, de Ed y Lorraine Warren, el matrimonio más famoso dentro del campo de la investigación paranormal. Ellos no eran simples curiosos del misterio. Ed se presentaba como demonólogo, un título que él mismo reivindicaba con orgullo, aunque careciera de una formación oficial en teología. Lorraine, por su parte, aseguraba poseer el don de la clarividencia y la capacidad de comunicarse con lo espiritual. Juntos, construyeron una reputación internacional como investigadores de lo sobrenatural, y a lo largo de su vida estuvieron involucrados en más de 10.000 casos de supuesta actividad paranormal. Sus nombres se asociaron a historias tan célebres como la muñeca Annabelle, la terrorífica casa de Amityville o el poltergeist de Enfield, en Inglaterra. Pero más allá de los títulos de prensa, los testimonios estremecedores y las películas de Hollywood, los Warren son una figura controvertida. ¿Fueron realmente defensores de la fe que lucharon contra fuerzas demoníacas o hábiles narradores que supieron alimentar la fascinación por lo oculto? En este viaje que hoy emprendemos en Archivo Perdido, nos adentraremos en su vida, en sus casos más célebres y en los enigmas que aún rodean su legado. Prepárate, porque lo que vamos a explorar no es solo la historia de un matrimonio peculiar, sino un recorrido a través de lo inexplicable, lo aterrador y lo profundamente humano. El miedo a lo desconocido y la necesidad de darle un rostro, un nombre, incluso un enemigo. Bienvenidos, buscadores de misterio, a este episodio especial sobre los Warren, la pareja que enfrentó a los demonios. Estás en Archivo Perdido, y lo que escucharás a continuación podría cambiar tu manera de ver el mundo. La vida antes del misterio. Ed Warren. Ed Warren nació en Bridgeport, Connecticut, el 7 de septiembre de 1926. Desde muy joven afirmó haber tenido experiencias inexplicables. Según contaría más tarde, creció en una casa en la que extraños sucesos eran parte del día a día. Pasos que resonaban en habitaciones vacías, sombras que se deslizaban en los pasillos y objetos que parecían moverse por sí mismos. Estas vivencias marcaron profundamente al pequeño Ed, quien empezó a interesarse por el mundo espiritual y, en especial, por las enseñanzas de la Iglesia Católica, que ofrecían explicaciones basadas en la lucha constante entre el bien y el mal. A los 12 años, Ed trabajaba en un cine local, donde más tarde conocería a la mujer que se convertiría en su compañera de vida y de batallas contra lo inexplicable. Lorraine Rita Moran, la joven sensitiva. Lorraine nació también en Connecticut, el 31 de enero de 1927. Desde niña aseguró poseer habilidades psíquicas, particularmente la clarividencia y la capacidad de leer auras. En una época en que estas afirmaciones podían ser vistas con recelo o incluso con miedo, Lorraine aprendió a mantener cierta discreción, pero pronto su entorno notó que percibía cosas que los demás no podían ver. Con el tiempo, y ya en la adolescencia, desarrolló una sensibilidad particular hacia los ambientes cargados de energía, algo que más tarde sería clave en sus investigaciones junto a Ed. El encuentro que cambió la historia. Ed y Lorraine se conocieron cuando eran adolescentes,
y rápidamente comenzaron una relación. La conexión entre ambos parecía destinada. Un joven marcado por experiencias paranormales y fascinado por la lucha espiritual, y una joven con un don que la vinculaba directamente al mundo invisible. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Ed fue reclutado por la Marina de los Estados Unidos. Aquella separación puso a prueba la relación, pero al regresar, decidió que quería pasar el resto de su vida con Lorraine. Se casaron en 1945 y poco después, en 1950, nació su única hija, Judy Warren, quien años más tarde también viviría en carne propia las sombras que acompañaban a sus padres. El despertar de una misión. Tras el matrimonio, Ed decidió dedicarse a la pintura. Era un artista talentoso que retrataba paisajes y escenas de la Nueva Inglaterra. Sin embargo, su pasión por lo paranormal nunca desapareció. De hecho, muchos de sus cuadros representaban casas antiguas y embrujadas que había visitado junto a Lorraine. Fue así como nació su método particular. Ed y Lorraine viajaban por los pueblos y, si veían una casa que parecía embrujada, Ed la pintaba. Luego el matrimonio tocaba la puerta de la vivienda y regalaba la obra a los dueños, lo que servía como excusa para entablar conversación. Así comenzaron a recoger los primeros testimonios de familias aterrorizadas por supuestos fenómenos inexplicables. Ese curioso inicio marcaría el comienzo de lo que se convertiría en una de las carreras más largas y polémicas dentro de la investigación paranormal. Los primeros grandes casos, Annabelle y Amityville. Annabelle, la muñeca poseída. Si hay un objeto que simboliza el legado de los Warren y que ha traspasado las fronteras del mito para convertirse en parte de la cultura popular, ese es sin duda Annabelle. Hoy es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de ella, gracias a la saga cinematográfica que lleva su nombre, pero la verdadera historia detrás de esta muñeca es aún más inquietante de lo que muchos imaginan. La historia comenzó en 1970, cuando una joven enfermera llamada Donna recibió como regalo de su madre una muñeca Raggedy Ann de aspecto inocente, con su vestido de tela y sus grandes ojos bordados. Donna compartía apartamento con otra estudiante de enfermería, Angie, y al principio la muñeca no parecía tener nada extraño. Sin embargo, poco a poco empezaron a notar que algo no estaba bien. La muñeca aparecía en lugares distintos a donde la habían dejado. A veces estaba de pie cuando la recordaban sentada, y otras parecía haber cambiado de habitación. Al principio pensaron que se trataba de una broma entre ellas, pero pronto los sucesos se intensificaron. Encontraron pequeños papeles con mensajes escritos en letra infantil que decían cosas como «Ayúdanos» o «Ayuda a Lou», refiriéndose al novio de Angie. Una noche Lou, que siempre había desconfiado de la muñeca, tuvo una experiencia escalofriante. Despertó sintiendo que algo lo oprimía y al abrir los ojos vio a Annabelle sobre él, intentando estrangularlo. Días después, mientras revisaba un mapa en el apartamento, sintió un dolor agudo en el pecho. Al mirarse, descubrió que tenía 7 marcas de arañazos, como si unas garras invisibles lo hubieran atacado. Asustadas, Donna y Angie contactaron con un medium, quien les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins había poseído la muñeca. Supuestamente aquella niña había muerto cerca del lugar donde ahora se levantaba el edificio y quería quedarse con ellas porque les tenía cariño. Conmovidas, las jóvenes aceptaron a la muñeca como si fuese parte de la familia. Pero pronto las cosas se volvieron insoportables. Fue entonces cuando decidieron contactar con los Warren. Ed y Lorraine acudieron al apartamento y tras examinar los hechos, aseguraron que no se trataba de un espíritu infantil, sino de un demonio que estaba utilizando la figura de una niña para ganarse la confianza de las chicas. Según Ed, los demonios suelen usar engaños para manipular a los humanos, y Annabelle era un claro ejemplo de ello. Los Warren llevaron la muñeca a su casa, y tras varias experiencias perturbadoras durante el trayecto, el auto fallaba constantemente, los frenos dejaban de funcionar, la encerraron en una vitrina especialmente bendecida dentro de su famoso Museo del Ocultismo, en Monroe, Connecticut. Desde entonces, Annabelle se convirtió en uno de los objetos más temidos de su colección. Durante años, miles de visitantes acudieron a ver a la muñeca, y se cuenta que algunos de ellos sufrieron desgracias después de burlarse de ella. Una de las historias más difundidas es la de un joven que golpeó el cristal de la vitrina en tono de burla. Poco después, al salir en motocicleta con su novia,
sufrió un accidente mortal. El caso de Annabelle no solo consolidó la reputación de los Warren, sino que también dejó claro su mensaje. Los objetos pueden ser vehículos para lo maligno, y el mal siempre encuentra formas de manifestarse. Amityville, la casa del horror. Si Annabelle marcó el inicio de la fama de los Warren, el caso de Amityville los catapultó definitivamente al estrellato. En noviembre de 1974, un joven llamado Ronald DeFeo Jr. asesinó brutalmente a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían, en una casa ubicada en el número 112 de Ocean Avenue, en la tranquila localidad de Amityville, Nueva York. Lo más perturbador del crimen fue que todos los cuerpos fueron encontrados en sus camas, boca abajo, sin señales de lucha, como si hubieran sido drogados o hipnotizados. Ronald fue detenido y condenado, pero nunca se pudo explicar cómo logró cometer los asesinatos sin que nadie se despertara. Un año después, en diciembre de 1975, la familia Lutz se mudó a la misma casa, atraída por el bajo precio. George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos, esperaban empezar una nueva vida, pero lo que encontraron allí fue una auténtica pesadilla. A los pocos días de mudarse, comenzaron los fenómenos extraños. Olores fétidos que aparecían sin explicación, enjambres de moscas en pleno invierno, ruidos inexplicables, puertas y ventanas que se abrían solas, y un ambiente opresivo que parecía volverse más pesado con el paso de los días. George, el padre de familia, se obsesionó con la chimenea y afirmaba sentir un frío helado que no desaparecía. Kathy tuvo pesadillas recurrentes sobre los asesinatos de los DeFeo, y los niños aseguraban ver presencias extrañas. Uno de ellos llegó a describir a un cerdo demoníaco, con ojos rojos brillantes, que los observaba desde la ventana. Los Lutz aguantaron apenas 28 días en la casa antes de huir despavoridos en plena noche, dejando todas sus pertenencias atrás. Fue entonces cuando la historia llegó a oídos de los Warren. Ed y Lorraine investigaron la vivienda junto a un equipo de reporteros y parapsicólogos. Durante su visita, Lorraine afirmó haber percibido una presencia demoníaca de enorme poder y aseguró que la casa estaba marcada por el mal. En una de las famosas fotografías tomadas aquella noche, aparece lo que muchos creen que es el fantasma de un niño con los ojos brillantes, de pie en un pasillo de la casa. El caso de Amityville se convirtió en un fenómeno mediático mundial. Se escribieron libros, se hicieron documentales y, por supuesto, películas que inmortalizaron la historia. Sin embargo, también fue uno de los casos más criticados. Muchos escépticos aseguraron que los Lutz habían inventado todo para lucrarse con los derechos de autor. A pesar de las dudas y las controversias, el papel de los Warren en Amityville los consolidó como los investigadores paranormales más famosos del mundo. Para unos, héroes que luchaban contra las fuerzas oscuras. Para otros, embaucadores que sabían manipular la fascinación del público por lo macabro. Lo cierto es que Amityville marcó un antes y un después en su carrera, y los colocó definitivamente en el centro del debate entre la fe, el misterio y el escepticismo. El poltergeist de Enfield. Otros casos y las controversias. El poltergeist de Enfield. Voces, levitaciones y terror en Inglaterra. El nombre de Enfield está grabado con fuego en la historia del misterio. Lo que comenzó en agosto de 1977 como un caso aparentemente doméstico en el barrio londinense de Enfield, terminó convirtiéndose en uno de los expedientes paranormales más famosos del mundo y en una de las investigaciones más polémicas de los Warren. La protagonista fue Peggy Hodgson, una madre soltera que vivía con sus 4 hijos en una humilde casa en el 284 de Green Street. Una noche, Janet, de 11 años, y Margaret, de 13, comenzaron a escuchar ruidos extraños en su habitación. Al principio pensaron que era una broma entre hermanas, pero pronto los muebles comenzaron a moverse por sí mismos. Una cómoda de gran tamaño se desplazó varios centímetros ante la mirada aterrada de su madre, que intentó devolverla a su lugar, solo para ver cómo una fuerza invisible la empujaba de nuevo. Los fenómenos se intensificaron con los días. Golpes en las paredes, objetos lanzados a gran velocidad, juguetes que se doblaban solos y voces extrañas que surgían del aire. Pero lo más aterrador fue cuando la propia Janet comenzó a mostrar signos de estar poseída o controlada por una fuerza desconocida. Su voz cambiaba y se volvía grave, masculina.
llegando a mantener largas conversaciones en un tono gutural que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Testigos presenciales, incluidos policías, aseguraron haber visto objetos moverse sin explicación. Una oficial de policía incluso firmó una declaración donde afirmaba haber presenciado cómo una silla se deslizó varios metros sola. La prensa británica pronto se hizo eco del caso, y la Sociedad para la Investigación Psíquica envió a 2 investigadores, Maurice Gross y William Playfair, quienes pasaron meses documentando los sucesos. Ambos recogieron cientos de testimonios, fotografías y grabaciones, aunque nunca llegaron a una conclusión definitiva. Fue en ese contexto cuando aparecieron los Warren. Ed y Lorraine viajaron desde Estados Unidos hasta Inglaterra para ofrecer su ayuda. Según Lorraine, la casa estaba bajo el ataque de una entidad no humana, un demonio que utilizaba a Janet como canal. Ed grabó entrevistas con la niña y aseguró que lo que presenció iba mucho más allá de un simple fraude infantil. Sin embargo, aquí comienza la polémica. Playfair, uno de los investigadores principales, siempre afirmó que los Warren llegaron sin ser invitados y que apenas pasaron unas horas en la casa. Según él, exageraron su participación y luego se atribuyeron parte de la investigación para reforzar su reputación internacional. A pesar de las críticas, las imágenes de Janet levitando sobre su cama, las grabaciones de su voz demoníaca y los testimonios recogidos hicieron que el caso de Enfield pasara a la posteridad como uno de los poltergeists más famosos de la historia. Para muchos, prueba irrefutable de lo sobrenatural. Para otros, una mezcla de histeria colectiva y fraude. Lo indudable es que los Warren, de una manera u otra, supieron vincular su nombre a este episodio, lo que reforzó aún más su aura de cazadores de lo inexplicable. Otros casos célebres, aunque Annabelle, Amityville y Enfield son los más conocidos, los Warren participaron en decenas de investigaciones que alimentaron su leyenda. La familia Perron, en 1971, los Warren acudieron a Harrisville, Rhode Island, para investigar los fenómenos en la casa de la familia Perron. Carolyn y Roger Perron, junto con sus 5 hijas, afirmaban ser víctimas de espíritus malignos. Entre ellos, destacaba la presencia de Bathsheba Sherman, una mujer del siglo XIX acusada de brujería. Los sucesos incluían posesiones, ataques físicos y fenómenos poltergeist. Lorraine afirmó haber sentido una oscuridad insoportable en aquella casa, y Ed realizó un exorcismo improvisado que, según los testigos, provocó que Carolyn hablara con una voz inhumana. Este caso inspiró la película The Conjuring, 2013. El hombre lobo de Londres. Otro de los casos más extraños fue el de Bill Ramsey, conocido como el hombre lobo de Londres. Ramsey sufría episodios de furia incontrolable, en los que decía sentirse poseído por un espíritu animal. Atacaba con fuerza desmedida, gruñía y mordía como si fuese un lobo. Los Warren viajaron a Inglaterra y, con el permiso de la iglesia, organizaron un exorcismo. Ed relató que durante el ritual, Ramsey mostró signos de posesión y que, al concluir, recuperó su vida normal. El demonio de Southington. En 1986, la familia Snedeker se mudó a una casa en Southington, Connecticut, que había funcionado como funeraria. Poco después comenzaron a vivir fenómenos aterradores, sombras, voces y visiones de cadáveres. Lorraine aseguró que se trataba de un portal demoníaco. Este caso inspiró la película The Haunting in Connecticut. Las controversias alrededor de los Warren, el éxito y la fama de los Warren atrajeron no solo seguidores, sino también detractores. A lo largo de su carrera, fueron acusados de exagerar, manipular e incluso inventar fenómenos. Muchos críticos señalaron que Ed no tenía formación académica en demonología y que Lorraine nunca demostró científicamente sus supuestas habilidades psíquicas. Otros aseguraban que los Warren lucraban con el miedo, escribiendo libros, participando en conferencias y vendiendo los derechos de sus historias a productoras de cine. Algunos testigos que vivieron casos junto a ellos más tarde afirmaron que los Warren los presionaban para dramatizar sus experiencias. En el caso de Amityville, por ejemplo, periodistas de renombre aseguraron que todo fue un montaje orquestado para generar beneficios. Incluso en el ámbito religioso, no todos los sacerdotes y obispos estaban de acuerdo con los métodos de los Warren. Algunos consideraban que su enfoque era más sensacionalista que espiritual, y que utilizaban el nombre de la Iglesia Católica, sin contar siempre con su aprobación oficial. A pesar de estas críticas, los Warren se mantuvieron firmes en su misión. Ed solía decir:
No necesitamos convencer a nadie. Nosotros sabemos lo que hemos visto. Para Lorraine, la fe y la sensibilidad espiritual eran suficientes para legitimar su trabajo. Los últimos años, el legado y el análisis conspirativo. El ocaso de la pareja. Tras décadas recorriendo Estados Unidos y otros países, los Warren ya eran un nombre de peso dentro del mundo del misterio. Habían intervenido en más de 10.000 casos y se habían convertido en referentes tanto para creyentes como para escépticos. En los años 80 y 90, Ed y Lorraine continuaron dando conferencias, escribiendo libros y apareciendo en programas de televisión. Lorraine, con su aspecto siempre sereno y su mirada profunda, se encargaba de transmitir calma y espiritualidad. Ed, más directo y enfático, hablaba del mal como si lo hubiera enfrentado cuerpo a cuerpo. En 1991, los Warren participaron en un caso que años más tarde inspiraría otra película, el de Arne Cheyenne Johnson, conocido como El diablo me obligó a hacerlo. Según ellos, Arne fue poseído por una entidad demoníaca que lo llevó a cometer un asesinato. Durante el juicio, la defensa intentó alegar posesión demoníaca como causa, algo que generó un debate nacional. Aunque la corte no aceptó esa justificación, el caso quedó registrado como uno de los más singulares de la historia judicial de Estados Unidos. Sin embargo, los años no pasaban en vano. Ed sufrió un infarto en 2001 que lo dejó debilitado. A partir de entonces, Lorraine asumió un papel mucho más activo en conferencias y entrevistas, mientras Ed permanecía más en la sombra, siempre bajo el cuidado de su esposa. Ed Warren falleció el 23 de agosto de 2006 a los 79 años. Lorraine continuó su labor como conferencista y asesora en casos paranormales hasta su propia muerte, el 18 de abril de 2019, a los 92 años. Ambos fueron enterrados juntos en Connecticut, cerrando un capítulo que había durado más de medio siglo. El Museo del Ocultismo. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de los Warren fue su famoso Museo del Ocultismo, ubicado en el sótano de su casa en Monroe, Connecticut. Allí almacenaban objetos que habían recogido en sus investigaciones. Estatuillas malditas, espejos embrujados, libros de magia negra y, por supuesto, la vitrina que contenía a Annabelle. Para Ed y Lorraine, cada objeto era un peligro real. Según ellos, esas piezas estaban impregnadas de energías demoníacas o espirituales, y el museo funcionaba como una especie de prisión para evitar que siguieran causando daño. El museo fue durante décadas un lugar de peregrinación para curiosos, investigadores y creyentes. Sin embargo, tras la muerte de Lorraine y por cuestiones legales y de seguridad, el lugar fue cerrado al público. Hoy en día, su futuro es incierto, lo que ha alimentado rumores y leyendas sobre lo que pasará con Annabelle y los demás objetos malditos. El legado cinematográfico. El mito de los Warren se mantuvo vivo gracias al cine. En 2013, James Wan estrenó The Conjuring, inspirada en el caso de la familia Perron, y la película fue un éxito rotundo. Su continuación, The Conjuring 2, basada en Enfield, consolidó aún más la leyenda. A estas se sumaron los spin-offs de Annabelle y The Nun, creando todo un universo cinematográfico alrededor de los Warren. Aunque estas películas se tomaron libertades creativas, lograron lo que ningún libro o conferencia había conseguido: introducir el nombre de Ed y Lorraine Warren en la cultura popular global. Para millones de personas, su legado se conoció a través del cine, más que a través de sus investigaciones reales. El análisis conspirativo. ¿Guardianes de la fe o constructores de un mito? Aquí es donde la historia de los Warren se vuelve aún más intrigante. Para sus seguidores, Ed y Lorraine fueron instrumentos de Dios que dedicaron su vida a combatir el mal. Para sus críticos fueron narradores hábiles, expertos en aprovechar el miedo y la fascinación por lo oculto. Pero, ¿y si la verdad se encuentra en un punto intermedio? Los Warren como agentes culturales. Más allá de lo paranormal, es innegable que los Warren construyeron un relato poderoso. En plena Guerra Fría, cuando el mundo vivía bajo la amenaza nuclear y el miedo a lo desconocido, sus historias ofrecían un enemigo claro: el demonio. Era un relato que conectaba con las raíces cristianas de la sociedad estadounidense y que, al mismo tiempo, se adaptaba al auge del entretenimiento de masas. ¿Protegidos por la Iglesia? Aunque no siempre contaron con el apoyo oficial del Vaticano, es cierto que algunos sacerdotes colaboraron con ellos. Esto ha alimentado la idea de que, en secreto, la Iglesia veía en los Warren una herramienta útil para mantener viva la noción de la lucha espiritual contra el mal.
exageración o manipulación. Las acusaciones de fraude no se pueden ignorar. Muchos periodistas y testigos afirmaron que los Warren exageraban o incluso inventaban detalles para hacer sus casos más atractivos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Realmente buscaban proteger a las familias del mal o construir un legado que los convirtiera en inmortales? El marketing del miedo. Su museo, sus libros y sus conferencias generaron ingresos considerables. Y aunque siempre defendieron que su misión era espiritual, no puede pasarse por alto que supieron convertir el misterio en una fuente de prestigio y sustento económico. El enigma que permanece hoy, los Warren son recordados de dos maneras muy distintas, como héroes que enfrentaron lo inexplicable o como narradores que dieron forma al mayor mito paranormal del siglo XX. Lo que no se puede negar es que su nombre está grabado en la historia del misterio. Cada vez que alguien habla de casas embrujadas, muñecas malditas o posesiones demoníacas, la sombra de los Warren aparece inevitablemente. Y tal vez ahí resida su verdadero poder. En haber sabido construir un puente entre lo real y lo imaginado, entre la fe y el miedo, entre la espiritualidad y el espectáculo. El viaje que hemos recorrido hoy nos ha llevado por los senderos más oscuros y fascinantes del misterio. Hemos caminado de la mano de Ed y Lorraine Warren, dos figuras que, con independencia de si se les considera héroes espirituales o narradores del miedo, marcaron un antes y un después en la historia de lo paranormal. Nos adentramos en sus vidas, en sus primeros pasos como un joven demonólogo y una clarividente con dones especiales, que unidos por el amor y por la fe, decidieron enfrentarse al mal en cualquiera de sus formas. Conocimos los inicios de su misión, sus primeros casos, y la manera en que transformaron la pintura y las visitas a casas embrujadas en una vocación que los llevó a recorrer el mundo entero. Hemos explorado el caso de Annabelle, la muñeca que dejó de ser un simple juguete de trapo para convertirse en uno de los objetos más temidos de la historia. Hablamos también de la terrorífica casa de Amityville, donde un crimen atroz se transformó en leyenda, y del poltergeist de Enfield, con voces imposibles y niñas levitando ante la mirada de testigos incrédulos. Recorrimos su museo secreto, esa suerte de prisión de objetos malditos que aún hoy despierta tanto fascinación como temor. Vimos cómo el cine convirtió su legado en parte de la cultura popular, asegurando que los nombres de Ed y Lorraine no se pierdan en el olvido. Y también nos adentramos en las sombras de la duda, en las críticas, en las acusaciones de fraude y manipulación, en las preguntas incómodas que nos obligan a reflexionar. ¿Qué parte fue real y qué parte fue teatro? Lo cierto es que al final el misterio persiste, porque incluso si aceptáramos que los Warren exageraron sus casos o que inventaron detalles para hacerlos más impactantes, eso no borra los testimonios de quienes juraron haber vivido lo imposible. Las marcas en el cuerpo de Lou tras el ataque de Annabelle, la desesperación en la voz de los Lutz al huir de Amityville, el temblor en los investigadores británicos al escuchar a Janet Hodgson hablar con una voz que no era suya. ¿Podemos realmente ignorar todo eso? Tal vez la respuesta no sea tan sencilla. Quizás el verdadero legado de los Warren no radique en demostrar si lo paranormal existe o no, sino en recordarnos que el miedo, la fe y la curiosidad son fuerzas poderosas que han acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos. Ellos supieron darle un rostro al mal, mostrarlo no como un concepto abstracto, sino como algo tangible que podía habitar en una muñeca, en una casa, en una sombra que se cuela en nuestros sueños. Y al hacerlo, nos recordaron algo profundo, que incluso en la modernidad, con toda nuestra ciencia y tecnología, seguimos necesitando historias que nos enfrenten a lo desconocido. Hoy, mientras cerramos este episodio, es importante recordar que los Warren ya no están entre nosotros. Ed descansa desde 2006 y Lorraine desde 2019. Pero sus casos, sus archivos y sus objetos continúan alimentando preguntas. ¿Qué ocurrió realmente en aquellas casas? ¿Qué fuerzas se desataron frente a sus ojos? ¿Y cuánto de lo que conocemos hoy de ellos es historia? ¿Y cuánto es mito? La respuesta, quizá, se encuentra en un terreno intermedio, un espacio donde la realidad y la leyenda se confunden, donde lo cierto y lo imaginado se entrelazan para formar un relato que nos cautiva, porque toca algo esencial en nuestra naturaleza. El deseo de creer que no estamos solos, y el temor de descubrir que tal vez no lo estamos. Al final, Ed y Lorraine Warren son mucho más que un matrimonio de investigadores.
Son un espejo de nuestras propias dudas, de nuestras ansias de fe y de nuestro miedo al mal. Un recordatorio de que el mundo que conocemos es apenas una fracción de lo que realmente existe, y de que más allá de la luz, siempre hay sombras esperando a ser descubiertas. Y así, llegamos al final de este extenso recorrido. Si te ha intrigado la vida, los casos y los misterios de los Warren, recuerda que este es solo uno de los muchos viajes que emprendemos en este espacio. Porque aquí, en Archivo Perdido, nos dedicamos a desempolvar lo oculto, a rescatar esas historias que otros prefieren silenciar y a dar voz a los enigmas que se esconden tras el velo de lo cotidiano. Suscríbete, acompáñanos y sigue explorando con nosotros, porque todavía hay mucho que contar. Desde los secretos de civilizaciones desaparecidas hasta las conspiraciones más actuales, desde los mitos antiguos hasta los casos paranormales que desafían la lógica. Aquí, en Archivo Perdido, no buscamos imponer una verdad, sino abrir una puerta, la puerta del misterio. Una puerta que, una vez cruzada, ya no se puede cerrar, porque cambia para siempre nuestra manera de mirar el mundo. Así que, si alguna vez escuchas un ruido en la oscuridad, si sientes que una sombra se mueve cuando nadie debería estar ahí, o si una simple muñeca de trapo parece mirarte con ojos demasiado vivos, recuerda lo que aprendimos hoy. Para algunos, esos son simples coincidencias. Para otros, señales de que lo inexplicable sigue caminando entre nosotros. La decisión de creer o no creer siempre será tuya. Esto ha sido Archivo Perdido, y hoy hemos acompañado a los Warren en su viaje eterno entre la luz y las tinieblas. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda, el misterio nunca muere, solo espera a que alguien lo invoque.